Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título: Dios te escogió a ti. Digan conmigo: Dios te escogió a ti. Ahora dígaselo a la persona que tiene a su lado: Dios te escogió a ti. Una vez más: Dios te escogió a ti. Ahora diga con confianza: Dios me escogió a mí. Una vez más: Dios me escogió a mí. Le hago una pregunta, no me la conteste. ¿No cree acaso que Dios se habrá equivocado? Estoy seguro que si somos honestos, muchos de nosotros en algún momento responderíamos: pienso que sí. Creo que Dios podría haber hecho incluso más a través de otra persona, logrado más, alcanzado más. Y muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado a un punto en el cual consideramos que la elección de Dios respecto de cada uno de nosotros no ha sido la mejor. ¿Por qué? Porque tendemos a juzgarnos desde la perspectiva de nuestros fracasos, de nuestras carencias, de nuestros errores, de nuestras debilidades. Y considero, amados hermanos, que necesitamos como pueblo del Señor entender que Dios no se equivocó al escogernos. Dios no se equivocó al llamarnos. Y para esto quiero que abra su Biblia, por favor, allí en Jeremías, capítulo 1, libro del profeta Jeremías. Y vamos allí al capítulo 1 y vamos a darle lectura a los versos 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Cuando lo tenga, diga: gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así: la palabra del Señor vino a mí. Diga conmigo: la palabra del Señor. Una vez más: la palabra del Señor. Es bien importante, amados hermanos, que nosotros atendamos a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo, y por esta razón es que nuestra vida no logra tener los resultados que Dios quiere que tengamos. No es falta de capacidad, no son falta de recursos, es falta de atención. Y muchas veces no estamos logrando aquello que Dios quiere que logremos porque no estamos prestando atención a su palabra. Esto me hace recordar aquel momento en el cual el profeta Samuel se acerca al rey Saúl y le dice: tengo una palabra de Dios que comunicarte, presta atención. Y Saúl está disperso en sus pensamientos y le dice: está bien, habla. Y el profeta comienza a decirle cuál es el propósito de Dios para él, pero Saúl está en otra cosa. Y lo sabemos por la forma en la cual Saúl ejecutó venganza sobre el pueblo de Amalec. Dice la Escritura que mató a todos, hombres, mujeres y niños, y lo peor del ganado. Preservó para sí al rey y conservó lo mejor del ganado. El Señor habla al profeta Samuel y le dice: me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, pues bien pronto se ha apartado de mi voluntad. Saúl va rápidamente a ver al rey Saúl y le dice: ¿por qué no has obedecido a la voz de Dios? Y Saúl dice: sí, obedecí. Una persona que no presta atención a la voz del Señor va a considerar que lo que hace es suficiente como para que Dios le esté agradecido. Una persona humilde tiene la misma actitud que el Señor Jesucristo enseñó, diciendo: y aun cuando hayamos cumplido todo lo que se nos ha dicho, somos siervos inútiles. Saúl tenía una visión de él completamente ajena a la que Dios tenía de él, puesto que él no era un hombre que prestaba atención a la voz de Dios. Así que nosotros como iglesia del siglo XXI necesitamos voltear nuestro rostro al Señor y disponer nuestro oído a escuchar su voz.
Porque lo que sale de la boca de Dios produce en nosotros vida, produce en nosotros destino. Y si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios hablada a nuestro corazón, nosotros vamos a terminar creyendo cualquier mentira. Por estas razones que hoy hay tantos creyentes que están sobreviviendo en la fe y muchos otros que ya se han apartado de Cristo. ¿Usted cree que fue por las decepciones? ¿Usted cree que fue por los problemas? ¿Usted cree que fue por la pandemia? No, la gente se apartó de Cristo porque dejó de escuchar su voz. Y eso afectó su identidad. Y entonces Satanás vio una oportunidad para confundirlos, para engañarlos, para seducirlos y alejarlos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor. Y lo que Dios va a hablarle al profeta Jeremías es sumamente trascendente, tanto para él como para nosotros. Y dice la Escritura, la palabra del Señor vino a mí. Y entonces la palabra es soltada. Y dice la Escritura que el Señor le dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido, ya te había apartado para mí. Dios ya te había escogido antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Debemos entender que en la omnisciencia de Dios, Él conoce todas las cosas. Él incluso sabe si tú o yo seremos salvos en el día final. Por eso es que la vida es una oportunidad para elegir. Pero de acuerdo a la inclinación de nuestro corazón es como generalmente decidimos. ¿Sabe? Una vez que nosotros estamos en Cristo, ser salvos es muy fácil. Una vez que usted ha llegado a Cristo y ha aceptado a Cristo en su corazón y usted es testigo de ese nuevo nacimiento en su vida, ser salvo es muy fácil. Porque lo único que usted necesita para ser salvo es mantenerse en la fe y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero hay creyentes que se están aferrando y esforzándose para irse al infierno. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a cederle su voluntad al Espíritu Santo. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos hoy entender que necesitamos venir delante de Dios para poder ser transformados en aquello que Él ya determinó que fuésemos. Desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la Escritura, ya te había elegido. Y no solamente nos eligió, también nos comisionó. Diga conmigo, todo llamado de Dios trae consigo una comisión particular e individual. Es decir, cuando Dios te escogió para una tarea específica. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que somos responsables de llevar a cabo dicho propósito, para el cual fuimos escogidos. El problema de nuestra generación actual es que la gente quiere los privilegios, pero no las responsabilidades. Entonces hay un montón de gente que quiere ser cristiana, pero no está dispuesta a caminar con Cristo. ¿Entiende el contraste? Mucha gente afuera y aún dentro de las iglesias quieren ser cristianos porque les gusta el ambiente de los cristianos, les gusta el lenguaje de los cristianos, les gustan las canciones de los cristianos, pero no están dispuestos a caminar con Cristo. Queremos el privilegio, pero no queremos la responsabilidad. Y nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, tenemos que abrir la visión y entender que si estamos aspirando al privilegio de ser llamados hijos de Dios, esto conlleva también una gran responsabilidad. Entonces, cuando Dios le está diciendo al profeta Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, ya te había elegido, fíjese lo que a continuación el Señor le dice, antes de que nacieras, ya te había apartado y te había
comisionado. Hay un propósito particular y específico para tu vida. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. Dios quiere, amados hermanos, que entendamos quiénes somos en Él. Tú eres un hijo de Dios. No eres un accidente. Antes de que nacieses, Dios ya te había escogido. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy vivimos en una generación en la cual para muchas personas, escuche bien esto, cuenta más lo que puedes sumar a sus vidas, lo que puedes darles, que el valor que para ellos pudieras tener como persona. En otras palabras, y se escucha tal vez muy fuerte, pero para muchas personas vales tanto como les puedas dar. Pero si no les das, pierdes valor, pierdes respeto, pierdes honorabilidad. Esa es una de las características de nuestra generación. Hoy es difícil que la gente te acepte y llegue a mostrarte empatía, y más difícil aún amor y respeto si no sienten que tu presencia en su vida les beneficia de alguna manera. Vivimos en una generación convenenciera, en una generación egoísta, en una generación egocéntrica, donde la gente está buscando constantemente su beneficio. Es probable que esto pueda escucharse difícil de asimilar, pero para muchas personas vales solo en la medida que les das o les beneficias. Sin embargo, considera que esta realidad dolorosa que hoy como sociedad enfrentamos nos ayuda a contrastar y destacar el amor y la misericordia que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros. Y que nosotros, al experimentar ese amor y misericordia, debemos ser el reflejo de dicha naturaleza y carácter para aquellos que nos rodean. Creo que como seres humanos muchas veces hemos lidiado con el menosprecio, con el desprecio y la discriminación. Sin lugar a dudas, esta condición que se da en la sociedad no siempre tiene que ver con algo provocado por nosotros. A veces es simplemente el reflejo de las carencias que hay en los corazones, de las frustraciones y amarguras que la gente a lo largo del tiempo cultiva en sus mentes y corazones. Hay personas que te van a despreciar, te van a menospreciar, te van a tener en poco, simplemente porque ellos en su interior no están bien. Estoy seguro que a muchos de nosotros en algún momento llegamos a experimentar esa clase de desprecio, de menosprecio, de indiferencia. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerden o llegaron a tener la experiencia de que en algún momento no los escogían para los equipos, sea para jugar, tal vez escondidillas, quemados o fútbol. Y a veces llegamos a experimentar incluso esas diferencias hasta en la escuela. Decían los maestros, hagan equipos de 3 para la siguiente investigación. Y tú llegabas a un equipo, ¿puedo hacer equipo contigo? Ya estamos completos. ¿Puedo hacer equipo contigo? Ya estamos completos. Y al final nos quedábamos 2, ¿no? Pues ustedes 2 hagan equipo. A veces nos sentíamos la carga de aquellos que tenían que lidiar con nosotros porque nadie nos quería, porque nadie nos escogía. Éramos el pilón. ¿Qué onda? ¿Te quedas tú con Samuel o me lo quedo yo? No, pues quédatelo tú. ¿Se da cuenta? Creo que todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de rechazos. Y muchas veces esto ha llegado a ser mella en nuestro corazón. Llegamos a Cristo y nos damos cuenta que muchas cosas a veces no han cambiado, ni siquiera dentro de la iglesia. Y es que aún dentro de la iglesia a veces pareciera que hay tantas personas que no nos aceptan tal y como somos, no nos aman por lo que somos. Pero sabes, sin que llegues a decepcionarte ni de la sociedad ni de la iglesia, déjame decirte que cuando tú y yo profundizamos en lo que hay en el corazón de Dios, nos damos cuenta que Él nos ama sin condiciones. Nos damos cuenta que Él nos abraza de forma incondicional, porque Él nos amó primero y nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó
para que a través de nuestra vida se cumpliera su voluntad, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así que, aun cuando no nos escogieran para el equipo de fútbol, aun cuando no nos escogieran para jugar a las escondidillas o no nos escogieran para el equipo de investigación, nosotros debemos de saber que Dios nos escogió. Dios te escogió. Y no porque fueras el mejor, no porque fueras la persona más preparada, no porque fueras la persona más inteligente o más pudiente. Simplemente por su gracia y amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Así que al entender esto deberíamos de levantar nuestra mirada y erguirnos con humildad y satisfacción de saber que Dios a ti te escogió. Vean lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, verso 4. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la escritura de la siguiente forma: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta cómo siempre cuando hay una elección de parte de Dios hay con ello una comisión? Y esa comisión implica responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser santos y sin mancha delante de Dios. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? No. ¿Dónde compramos la santidad? ¿Dónde la conseguimos? En la presencia de Dios. Es Él el que nos santifica. Entonces, ¿qué necesitamos? Acercarnos a Él y rendirnos a Él. Amén. Pero dése cuenta cómo la Escritura nos enseña que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Él tiene una mente omnisciente. Diga conmigo, Dios todo lo sabe. Y aún conociendo mis errores, aún conociendo mis debilidades, Él me escogió. Y no le escogió por lástima, Le escogió porque Él tiene un propósito que quiere llevar a cabo a través de usted. Vea lo que dice la Escritura, primera a los Corintios, vamos allá. Primera a los Corintios capítulo 1. Y vamos a meditar en dos versos, el verso 27 y el verso 28. Y dice la palabra del Señor: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Eso nos da un claro perfil de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que Dios escogió lo insensato, lo débil, ¿qué más? Lo más bajo y lo más despreciado. Dices, ya párale Dios, ya no le sigas. ¿Cómo voy a lograr tener una buena autoestima después de leer esto? La realidad, amados hermanos, es que si queremos edificar una correcta autoestima, tenemos que edificarla a la luz de la cruz. Porque nosotros siempre veremos fisuras, siempre veremos carencias, siempre habrá debilidades, pero necesitamos escondernos con Cristo en Dios para entonces ser más que vencedores y poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Acompáñenme a ver lo que dice segunda a los Tesalonicenses. Vaya allá, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y dice la palabra del Señor así: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió
Diga conmigo, Dios me escogió. Dios me escogió. Dios me escogió. Yo necesito que esta idea quede bien grabada en su mente y en su corazón. Porque de otra manera usted va a tener la posibilidad de abrazar ideas equivocadas respecto de usted mismo. Y Satanás se va a encargar de estar sembrando constantemente en su mente ideas equivocadas respecto de usted. Hoy mucha gente está caminando extraviada buscando su identidad. Y lo que abraza como bandera muchas veces no tiene nada que ver con lo que en realidad esa persona es a los ojos de Dios. Entonces necesitamos entender que Dios nos escogió. Y por esa razón es importante que tengamos presente este principio, porque de este principio en nuestra vida depende alcanzar el destino que Dios nos ha concedido en Cristo. Él, reitero, no nos escogió por lástima, tampoco porque fuéramos los mejores, ya lo leímos. Nos escogió simplemente por su soberana determinación y gracia, para que a través de nosotros su propósito fuera cumplido. Vaya conmigo a otra cita, Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Este es uno de mis pasajes preferidos, se lo comparto. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. A Cristo tampoco lo querían en el equipo. La gente lo despreció, lo rechazó, lo señaló, lo sentenció. Pero a los ojos de Dios, Cristo, dice la palabra de Dios, que Él era como una piedra escogida y preciosa. Y fíjese lo que dice la Escritura, al acercarse a Él, es decir, cuando nosotros comenzamos a intimar con el Señor, nosotros comenzamos a participar de su naturaleza. Y por eso la palabra del Señor dice lo siguiente, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Y puedo volver a citar el pasaje del principio, del verso 4, rechazados por los hombres, pero escogidos y preciosos ante Dios. Él te ha escogido, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y dice la Escritura que así como Él nos escogió, nos comisionó. Por eso la palabra de Dios enfatiza diciendo, con las cuales se está edificando una casa espiritual. El propósito de la elección de Dios es que tú cumplas con la voluntad del Señor. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque no tenemos clara nuestra identidad. Mire, considere la siguiente lámina. Por lo general, en lo natural prevalece lo circunstancial, mientras que en lo espiritual, lo intencional. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Por lo general, en lo natural prevalece lo circunstancial, mientras que en lo espiritual, lo intencional. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes eligió a sus padres? ¿Quién de ustedes eligió a sus hijos? ¿Quién de ustedes pudo elegir a sus hermanos? Por lo general, en lo natural prevalece lo circunstancial. Ninguno de nosotros pudo haber elegido a nuestro hijo, ni aunque hubiésemos hecho inseminación artificial, pudimos haberlo escogido. Hoy, con los avances de la tecnología, podemos elegir su sexo, pero difícilmente y de manera práctica, yo diría imposible, puedes elegir el tipo de persona que llegará a ser. Entonces, lo que trato de enfatizar es que en lo natural prevalece lo circunstancial,
pero lo que deseo destacar es que en lo espiritual lo que prevalece es lo intencional. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo comienza a formar parte de nuestra vida si nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios de forma intencional. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que elegimos la iglesia en la cual nos vamos a congregar de forma intencional. Reconocemos la autoridad de esa iglesia como una autoridad para nuestra vida de forma intencional. Y nosotros de forma intencional comenzamos a desarrollar nuestro caminar con Cristo. Dios nos escogió no de forma circunstancial, Él nos escogió de forma intencional. Ahora nos corresponde a nosotros escogerlo a Él. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Dios escogió a los hombres para darles salvación, pero los hombres no lo escogieron a Él para ser salvos. Y ese es el problema por el cual hoy vemos a muchas personas esclavizadas a diferentes situaciones en su vida. Porque teniendo la posibilidad de ser salvos, prefieren rechazar a Jesucristo. Nosotros debemos de saber que Dios nos ha elegido y nos eligió de forma intencional para que cumplamos con un fin específico. Mire, abra su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, verso 17. Vea lo que el Señor está hablando a través del profeta Samuel. Y dice la Escritura, entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te escogió y te ungió como rey de Israel? ¿Quién colocó a Saúl como rey de Israel? Dios. Y Dios no lo hizo porque no hubiera alguien mejor que él. Lo hizo de forma intencional porque su corazón estaba ligado a él para un propósito específico. En este caso, reinar sobre Israel. Por eso a Dios le dolió cuando Saúl se apartó de él para hacer su propia voluntad. Dios, amados hermanos, nos ha dado la libertad para poder determinar si participamos o no de aquello que Él ya nos ha concedido en su amor. De ahí que muchos de nosotros debemos de tomar la decisión de qué tan profundamente nos vamos a comprometer con el propósito de Dios revelado a nuestra vida. Si tú no conoces el propósito de Dios para tu vida, es porque no has profundizado lo suficiente en tu relación con Dios. Porque si tú has profundizado en tu relación con Dios, lo primero que habrás de saber es que Él te escogió para algo. ¿Qué es ese algo? Dios te lo va a revelar en la intimidad. Pero cuando no tenemos una relación con el Señor, difícilmente vamos a poder comprender cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Hoy tenemos la libertad para elegir de forma intencional aquello de lo cual queremos participar. Y por esta razón es que podemos construir y edificar nuestra vida espiritual de forma intencional. David tenía claro que había un propósito de Dios para su vida porque tenía claro que había recibido un llamado de parte de Dios. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 13, verso 36 lo siguiente, escuche. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. David no se puso a servir a Dios sin antes tener clara su identidad. David se sabía un hombre escogido por Dios. Él no tenía ninguna duda de que Dios lo había escogido, de que Dios lo había llamado, de que Dios lo estaba respaldando. David no tenía ninguna duda de ello. Y ese respaldo y esa
fuerza que Dios le daba para querer emprender todo aquello que Dios ponía delante de él, era algo que David había recibido de Dios porque era la mejor persona? En realidad no. David tenía la capacidad de cumplir con el propósito de Dios porque tenía un corazón para Dios. En la vida cristiana no siempre nuestro avance será fácil. No siempre tendremos el viento a favor. Sin embargo, debemos aprender a movernos según la identidad que hemos recibido de parte de Dios. Si tú no tienes clara tu identidad en Cristo, fácilmente Satanás va a venir y va a comenzar a bombardear tu mente y va a comenzar a utilizar personas para arrancarte del propósito de Dios. Muchas personas han sido sacadas de sus iglesias y después abandonadas a su propia suerte. Muchas personas han visto truncado el propósito de Dios para sus vidas, justificados en un montón de cosas que ellos no podían controlar, que ellos no podían determinar, pero olvidando que lo que los mantenía en el lugar donde Dios los había colocado era su identidad. El día que tú pierdes tu identidad, ese día le abres puertas a Satanás para arrastrarte en la dirección que él quiere. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, comenzaron muy bien, iban muy bien, pero ¿qué les estorbó? ¿Qué fue lo que sucedió? Perdieron su identidad en Cristo. Comenzaron a prestar atención a sus errores, a sus carencias, a aquello que no lograban alcanzar, y Satanás comenzó a sembrar en ellos ideas equivocadas. Hoy Satanás no solo nos ataca de forma directa a través de sus flechas encendidas, también utiliza personas que no temen a Cristo para comenzar a sembrar ideas equivocadas en ti. Hoy no es de extrañar que más que nunca se escuchen frases como: tú no deberías estar con ese pastor, en esa iglesia tú nunca vas a crecer, en esa iglesia no tienen visión, yo no sé qué haces en ese lugar. Cuando le digan eso, dile: ¿me ofreces algo mejor? Pues tan simple, ¿no? Como eso. ¿Qué me ofreces tú? Porque a mucha gente lo único que les interesa es poderlos apartar del propósito de Dios. Y no porque le interese, sino porque le da envidia lo que estás teniendo de parte de Dios. Vean lo que enseña el apóstol Pablo, Gálatas 4:17. Ya con él sucedía esto, así que no estoy sacando el hilo negro. Ya el apóstol Pablo sabía muy bien de qué estoy hablando yo hoy. Gálatas capítulo 4, verso 17, y dice la escritura: estos que muestran interés en demasía por ganárselos a ustedes, lea conmigo, no abrigan buenas intenciones. ¿Quiere que lo volvamos a leer? A ver, a la de 3, porque usted anda medio lento esta noche. 1, 2, 3. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Cuando un cristiano pierde su identidad, es presa fácil del engaño. Porque nuestra identidad está ligada a nuestro propósito, a la comisión que Dios nos ha dado. Si nos estuviésemos ocupando del llamado de Dios, créame que no tendríamos tiempo para estarle prestando atención a gente que lo único que quiere, y demonios que lo único que quieren es apartarnos del propósito de Dios. ¿Comprende esto que le estoy diciendo? Entonces es importante que usted sepa que Dios le sembró en su iglesia local de forma intencional,
que Dios le ha rodeado de la gente que a su lado está de forma intencional. Dios se lo ha dado a usted, pero para que usted vea el beneficio de aquello que Dios le ha dado, usted necesita recibirlo. Es como en los niveles de autoridad dentro de una iglesia. Déjeme explicárselo. Como apóstol de Jesucristo, puedo establecer autoridades espirituales al interior de las iglesias. Es decir, yo puedo llegar a una iglesia en la cual yo haya trabajado, en la cual yo haya invertido mi vida y establecer allí una autoridad espiritual, un pastor. Tengo la autoridad en Cristo para colocar una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual en ese lugar, si se mantiene en la autoridad que yo le he delegado, esa autoridad estará muy limitada. Porque se está moviendo en la autoridad que de mí le fue otorgada. ¿Qué es lo que necesita? Comenzar a invertirse en la congregación para obtener de la congregación el reconocimiento, el respeto y el aval como la autoridad delegada que ha sido colocada en medio de ellos. Mientras que él o ella no se invierte en la congregación y obtenga el reconocimiento y el aval de la congregación, él será el pastor de la iglesia. Pero cuando recibe el aval de la congregación, se convierte en su pastor. El siguiente nivel de autoridad, hablamos de paternidad espiritual. Hoy la gente piensa que es padre espiritual de aquellos a los cuales les comparte un folleto de Cristo. Lo hice leer la oración de fe. Ya soy su padre espiritual. Por favor. La paternidad espiritual es un nivel más alto de autoridad espiritual en el cual hay una inversión, hay una entrega y hay una transmisión de naturaleza. Entonces, como autoridad espiritual en Cristo, como pastor, puedo invertirme y abrazar a mi congregación como hijos espirituales. Pero esos hijos espirituales no tendrán nada de mí hasta que no me reciban como un padre espiritual. No basta simplemente con el hecho de decir yo te recibo como mi hijo espiritual. Tú tienes que recibirme como tu padre espiritual. Un ejemplo bíblico de esto es la relación entre Elías y Eliseo. Dios le dice a Elías, sabes que el largo camino te resta, pero creo que te voy a dejar para otra etapa en la historia. Así que lo que quiero es que vayas con Eliseo y lo unjas como tu sucesor. Entonces lo primero que hace Elías es ir a buscar a Eliseo. Y usted recordará la historia bíblica que cuando ve a Eliseo, quien está trabajando con su yunta de bueyes, lo primero que hace Elías es echar sobre de él su manto. Lo está escogiendo. Pero ahora Elías tiene que esperar a que Eliseo lo escoja a él. Eso es algo muy interesante que se da en las relaciones. Si tú quieres que una relación funcione y trascienda, se tienen que escoger mutuamente. Si tú escoges a una persona, pero esa persona no te escoge a ti, no importa cuánto luches, no importa cuánto te inviertas, no importa cuánto te des, esa relación es unilateral. Pero cuando la persona a la que tú escoges te escoge, entonces todo es ilimitado. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? En ese sentido, Elías tiene que esperar. Llega Eliseo y le dice, ¿sabes qué? Te escojo, pero en este momento no estoy listo. Dame chance de ir y despedirme de mi familia y vuelvo acá. Y Elías le dice, tómate el tiempo que quieras. Me basta con que tengas claridad en lo que quieres. Entonces vemos a Eliseo regresar, despedirse de su familia, mata a los bueyes, los ofrece en sacrificio y utiliza las carretas como la leña para el asado. ¿Qué significa esto? Que en la mente de Eliseo no había vuelta
atrás. Y esas son las relaciones que trascienden. No son relaciones de ahorita sí, mañana no. Un ratito sí, un ratito no. Hay una claridad. ¿Por qué? Porque hay una identificación. El problema con muchos cristianos en la actualidad es que no tienen una identidad clara en Cristo. No saben qué es lo que quieren de Él. Por eso si se emocionan, 2 semanas los vemos en la iglesia, pero se ausentan 3 meses. Una relación intermitente no puede satisfacer tu corazón cuando tu intención es el tener una relación permanente. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, Dios tiene toda la intención de vertirse sobre nosotros, pero muchos de nosotros somos intermitentes. El domingo le decimos, después de esos cantos tan hermosos que nos dirigen en la alabanza y la adoración, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te seguiré. Pero a la siguiente semana ni nos paramos. Dame chance, Dios, me estoy esforzando, paso a pasito. No tenemos ese nivel de compromiso, ni ese nivel de arrojo que nos permita decirle al cielo, yo también estoy dispuesto. Porque nos falta claridad de nuestra identidad. David tenía claridad en su identidad y sabía que Dios lo había escogido a él. Digan conmigo, David sabía que él estaba en el trono, no por un accidente, no por casualidad, ni siquiera por su esfuerzo. Vean lo que dice la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. En el contexto, David ha llevado el arca a Jerusalén. ¿Y recuerda qué hizo David cuando estaba el arca de Dios frente a él? Danzaba. Danzaba y David estaba allí dando vueltas delante del arca del Señor. De allí surgió ese canto de remolineando. Pero ahí andaba David dando de vueltas. Pero a Mical, la esposa de David, le resultó ofensivo que el rey se expusiera, y lo pongo entre comillas, así porque ella no estaba viendo el arca de Dios, sino ella estaba viendo las circunstancias en derredor. Y dice la Escritura en este contexto lo siguiente, fíjese. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. ¿Sí lo leí bien? Sí, más o menos el tonito. Y dice David, entonces le respondió: lo hice en presencia del Señor. Escuche y ponga atención. Quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. ¿Había alguien mejor a quien Dios podría haber elegido en lugar mío? Sí, pero me escogió a mí. Si contrastamos la vida de David y la vida de Saúl, encontraremos que David fue un hombre que pecó más veces y de formas más grotescas. ¿Usted cree que Dios no sabía qué es lo que iba a acontecer con David cuando lo llamó un hombre conforme a su corazón? Porque Dios no llama a David un hombre conforme a su corazón al final de su carrera. De hecho, todavía David ni siquiera era parte de la corte de Saúl cuando Dios le dice al profeta Samuel: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. En la omnisciencia de Dios, Dios ya había visto las fracturas y los errores que David habría de cometer en el futuro.
pero lo llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque si algo caracterizaba el corazón de David era su dependencia de Dios. Y David tenía clara su identidad. Cuando David comete el error del censo, viene el profeta y le dice Dios que hay 3 formas de castigarte. Que haya peste, entregarte a tus enemigos o que Dios te castigue. Y él dice, ¿por qué ha de pagar el pueblo por mi culpa? Y si Dios me entrega a mis enemigos de mí jamás tendrán misericordia. Pero yo conozco su corazón y sé quién soy para él. Que me castigue Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando decisiones sin considerar quiénes somos para Cristo? David tenía claro quién era y sabía que Dios lo iba a respaldar. Ahora, veamos otro ejemplo en la Escritura, y es el ejemplo de Números, capítulo 17. A partir del verso 1, en este pasaje encontramos la historia de la vara de Aarón. Es un pasaje muy conocido en la palabra de Dios. Había murmuración en torno a Moisés y Aarón, y Dios les dice lo siguiente. El Señor le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. Colócalas frente al arca del pacto en la tienda donde me reúno con ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De este modo me quitaré de encima las constantes quejas que los israelitas levantan contra ustedes. Moisés se lo comunicó a los israelitas, y los jefes le entregaron 12 varas, una por cada jefe de su familia patriarcal. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda del pacto. Al día siguiente, Moisés entró en la tienda del pacto y al fijarse en la vara que representaba a la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras. Sacó entonces de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismos vieran lo que había ocurrido, y cada jefe tomó su propia vara. El Señor le dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas en contra mía y evitarás que mueran los israelitas. La vara de Aarón, amados hermanos, representa 2 cosas principalmente. Número 1, la elección de Dios. Y número 2, el cumplimiento de su propósito. Si hay una elección de Dios, hay una comisión. Dios te eligió a ti y Dios te ha comisionado a ti para que cumplas con un propósito específico. ¿Quieres ver el resultado de ese propósito? Mantente en la presencia de Dios. Cuando permanecemos en la presencia de Dios y le permitimos a su Espíritu Santo obrar en nuestra vida, es que se torna evidente la elección de Dios sobre nuestra vida y somos transformados a fin de dar testimonio. Marcar una clara diferencia en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Cuando nosotros nos exponemos a Dios y dejamos que Él nos transforme, su obra en nuestra vida se cumple y nos convertimos en colaboradores que honran su presencia y propósito. Como hijos de Dios tendemos a prestarle demasiada atención a aquello que nos falta. Miramos constantemente nuestras carencias, nuestras heridas y lo que en nuestra mente y corazón hemos aceptado que no somos.
¿Sabe qué es más fácil abrazar en nuestra mente aquello que consideramos que no somos que aquello que deberíamos creer que somos? No soy inteligente y lo tienes bien amarrado en tu mente. No soy una persona próspera, no soy una persona capaz, no soy una persona agradable, no soy una persona, y el no soy, no soy, no soy, no soy, son sentencias que te limitan y que muchas veces contrastan con aquello que Dios ha hablado acerca de ti. Deberíamos aceptar el hecho de que si estamos unidos a Cristo, en la presencia de Dios seremos renovados, restaurados, sanados y transformados. Fue lo que sucedió con la vara de Aarón. La vara de Aarón estaba tan seca como la vara de los otros 11 patriarcas. Pero Dios lo distinguió porque Dios lo había elegido, porque Dios lo había escogido. Y aún siendo una vara tan seca como la de los otros 11 patriarcas, esa vara fue renovada, fue restaurada, fue sanada y transformada de tal modo que daba evidencias del propósito que Dios tenía para Aarón. ¿Quieres ser un cristiano que dé fruto? ¿Quieres ser una persona que pueda ser de trascendencia a la vida de aquellos que le rodean? Tú necesitas reforzar tu identidad en Cristo. Es al estar en contacto con la presencia de Dios que como hijos suyos podemos llegar a experimentar en nosotros la voluntad de Dios, la cual, como sabemos, es siempre buena, agradable y perfecta. Necesitamos acercarnos a Dios y darnos cuenta, amados hermanos, que en Él estamos completos. Pero no le permitas a las circunstancias o al diablo arrebatarte lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque si tú le permites al enemigo comenzar a ganar terreno en tu mente y en tu corazón, muy pronto terminarás creyendo que no tienes nada especial en tu vida y te apartarás del Señor. Cuando en realidad Él fue el que te escogió. Él fue el que te llamó. Es Él el que te respalda, es Él el que está atento a tu caminar y desarrollo espiritual, pero no permitamos que sea una relación unilateral, correspondamos a lo que Dios nos está dando. Y entonces vamos a ver el resultado, no solamente del hecho de que Él nos haya elegido, sino también el que nosotros le hayamos aceptado. El que nosotros le correspondamos, el que nosotros le busquemos de veras. Este suceso milagroso en la presencia de Dios solo corroboró que para Aarón había un llamado y había un propósito. Tu vida en la presencia de Dios va a comenzar a ser sanada, va a comenzar a ser restaurada, va a comenzar a ser renovada, y entonces vas a darte cuenta cómo Dios comienza a hacer su obra en tu vida. Qué maravilloso es poder alcanzar a entender esta verdad. Necesitamos como hijos de Dios hoy volver a exponernos al Señor y decirle: muéstrame nuevamente que tú me has elegido, muéstrame nuevamente que tú me has llamado, muéstrame nuevamente que tuyo soy. Porque muchas veces tenemos esto presente en nuestra mente, pero no baja al corazón. Si una verdad no tiene la capacidad de descender al corazón, jamás podrá tocar tu alma. Tú puedes saber que Dios te ama, pero si está aquí al nivel de la mente, sí, Dios me ama, pero no permites que esa verdad descienda a tu corazón, esta no podrá echar raíces. Y siempre estaremos titubeando sobre qué somos para Dios. Hoy estamos en un tiempo de definición, en un tiempo en el cual debemos de buscar una mayor profundidad con el Espíritu Santo.
Y creo, amados hermanos, que si partimos de una correcta identidad, tendremos todo lo que necesitamos para poder cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Mire, finalizo con la siguiente cita, y es Hechos capítulo 13, verso 2. Y dice la palabra del Señor que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apártenmelos. ¿A quiénes? A los que haya, ¿sí? No, específicamente e intencionalmente el Espíritu de Dios eligió a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué cosa? Para comisionarlos a una tarea. De la misma manera, en la medida que tú te acercas a Cristo, en la medida que tú te acercas a Dios, te es revelado el que tú has sido escogido por Dios y que has sido comisionado para algo grande. ¿Qué tan grande? Vean lo que enseña la Escritura, Juan capítulo 15, verso 6. Y este pasaje, amados hermanos, es hermoso, porque en él vemos nuevamente la intencionalidad del cielo al permitirnos acercarnos a Dios. Y dice la palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Se da cuenta? Dios de forma intencional te escogió. De acuerdo al primer pasaje que leímos en Jeremías capítulo 1, verso 5, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te había escogido, Él ya te había comisionado. Dios quiere que tengas clara tu identidad en Él, para que entonces puedas soportar toda la adversidad que pudiera en su momento llegar a tu vida. Porque si tú sabes que eres especial para Dios, si tú sabes que eres valioso a sus ojos, entonces no importa que a semejanza de Cristo la gente no te haya escogido, la gente hoy te rechace, la gente hoy te dé la espalda. Tu identidad está firme, tu identidad está clara y tu propósito permanece intacto. No me escogieron ustedes a mí, dice la palabra del Señor, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hay un propósito de Dios para tu vida. Dios te escogió a ti. ¿Te sientes poca cosa? ¿Te sientes inadecuado? ¿Crees que Dios se pudo haber equivocado? ¿Crees que Dios pudo haber elegido personas más capaces, más inteligentes, mejores cristianos que tú? Sí, la respuesta es sí, pero Él te escogió a ti porque Él tenía un plan particular y específico para tu vida. Él escogió lo insensato, lo débil, para avergonzar a lo que es. Te escogió intencionalmente. Ahora la pregunta es si tú lo vas a escoger a Él. El rey Agripa dijo: por poco y me persuades de escoger a Cristo. ¿Cuántas personas por ese poco han perdido todo lo que podrían ganar? Acerquémonos al Señor, confiemos en Él, busquémoslo a Él y entreguémosle nuestra vida y nuestro corazón. Amén. No eres poca cosa, eres precioso a los ojos de Dios, eres especial para Él y tiene un propósito específico para tu vida. Descúbrelo en la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.
Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra hablada a nuestro corazón. Gracias, Dios eterno, porque hoy tu Espíritu Santo ha estado ministrando a lo más íntimo de nuestro corazón. Te ruego, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú quien esté hablando a lo más íntimo de nuestra mente y corazón. Danos una identidad correcta, una identidad, Señor, que nos permita poder caminar en tu presencia y corresponder al amor que nos has dado. Una identidad que no permita que claudiquemos. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Dios, crecer y avanzar en el propósito que tienes para nosotros en Cristo. Lleva a cabo, Señor, tu voluntad en nuestra vida y perfecciónanos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, en el poderoso nombre de Jesús.